Vuelvo a intentar contigo, Pablo, a ver ahora. Estamos en el aire. Bien, bárbaro, muy bien. Perfectamente conectados en este día que vos decías que hay un buen tiempo ahí en Punta del Este. ¿Qué pasa con el agua? Está más complicado. Básicamente la zona de Montevideo y Canelones, la zona metropolitana que le denominamos, está complicado. Las dificultades se mantienen, ha llovido muy poco, no hay tampoco pronósticos de cercanía de lluvia y está complicada la situación. En el resto del país, los recursos aún existen y no hay tanto momento de zozobra como en la capital de nuestro país, en la zona metropolitana. Esperemos que se resuelva, porque esos son problemas resolubles, especialmente para un país como el Uruguay, pero donde las situaciones están más o menos igual, pero peor un poquito, igual conceptualmente, pero en un grado peor, es acá en este lado del Río de la Plata, Jorge, como obviamente ustedes lo saben. Y si uno tendría que adoptar un término para graficar la situación hoy, viernes a la mañana, ¿viste el tango que dice cortes y quebradas? Sí. Más o menos. Tenemos cortes a granel. Como la Argentina está fantástica, como tiene un trabajo fenomenal, como todo el mundo está ocupado, etcétera. Hoy es una mañana de cortes completos de las organizaciones sociales que no sé qué pito piden, pero piden cosas permanentemente, o lo que muestran sin pedir demasiadas cosas concretas u objetivas es mostrar capacidad de movilización para mantener sus prebendas. Y en este sentido la ciudad vuelve a ser un caos. Al mediodía va a estar todo cortado. Ya está, ¿me estás escuchando, cierto? Sí, dale. Está todo cortado, al mediodía va a estar el obelisco tomado, van a Plaza Mayo, etcétera, etcétera. Y donde hay un quiebre, esto de cortes y quebradas, en una retórica tanguera, digo así, es porque está totalmente quebrada la relación, no ya entre el oficialismo y la oposición, sino que está totalmente quebrada y enfrentada la situación dentro del propio oficialismo, dentro del propio kirchnerismo. Y también dentro de la propia oposición. Pero vamos a... Porque la oposición no se queda atrás también, ¿eh? Pero por supuesto, Jorge, pero te quería comentar lo siguiente. Sí. Ayer en un discurso desde las ciudades de Río Gallegos, de su provincia, de Cristina, embistió abiertamente contra Alberto Fernández y a su vez respondiendo a alusiones un poco menos abiertas, pero prácticamente muy claras, de Alberto Fernández contra ella misma, de modo tal que hay una situación absolutamente enfrentada. Y por supuesto que en este sentido de corte también, de corte y de quiebre, lo que se definió simbólicamente también es un corte. La coalición oficialista que se va a presentar a las elecciones ya no se va a llamar Frente de Todos, sino es Unión por la Patria. Un detallecito nomás, por la patria del bolsillo de ellos, obviamente. Y respecto a lo que vos decías de la oposición, un par de digresiones. Por un lado, están, como dice un prestigiosísimo periodista argentino, que ustedes lo conocen bien, que es Morales Solá, desde hace 3-4 meses la oposición está emprendiendo una vigorosísima carrera en términos o en pos de perder las elecciones, porque están haciendo todo mal, realmente todo mal, un enfrentamiento absurdo, especialmente entre los dos referentes más importantes de Juntos por el Cambio, que se perfilan como más importantes para candidatearse a la presidencia, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Pero hubo una reunión casi definitoria el pasado martes, si no me equivoco, donde se tuvo que firmar un acta de armado final formal de la coalición, y donde por suerte en este caso la sangre no ha llegado al río. Si bien siguen haciendo desprolijidades, por lo menos en este caso de alguna manera han preservado o siguen preservando la unidad que de alguna forma también es decisiva
para que ellos tengan posibilidades de ganar lo que espera mucha gente estas elecciones. Y en este sentido también, desde el punto de vista... ¿Me seguís escuchando, cierto, sí, Jorge? Sí, Pablo, te escucho bárbaro. Desde el punto de vista de las elecciones, hubo 4, porque hay varias elecciones provinciales en distintas jurisdicciones del país. Y vos te preguntarás, ¿y por qué se hacen todas en fechas distintas? Porque los mandatarios provinciales lo que quisieron hacer es despegarse, especialmente aquellas provincias que estaban en manos del peronismo, despegarse de la esperable derrota del peronismo en la elección nacional. Y en este sentido, hubo 4 provincias que llamaron a elecciones con distintas características. Algunas fueron legislativas, otras fueron primarias, etcétera. Y la noticia que de alguna forma sorprendió es que en todos los casos prácticamente perdieron los oficialismos, salvo en Tucumán, que ganaron al galope los peronistas. Pero una provincia, por ejemplo, desde hace 20 y pico de años gobernada por peronistas, que uno de ellos fue un expresidente que duró 5 días, Adolfo Rodríguez Sá, ganó Juntos por el Cambio. En Corrientes ganó también la oposición. En Mendoza ganó ampliamente también la oposición al peronismo, de modo tal que estas elecciones mostraron un perfil absolutamente opositor al gobierno, salvo en el caso de Tucumán. Dos detalles respecto de esto que te quería comentar. Por ejemplo, hay un fenómeno en general de hartazgo de la gente respecto a la política, de la población en general, en todos lados. Ya la gente no quiere ni siquiera escuchar política en los noticieros, que están plagados. Ustedes lo ven bien desde allí también, lo ven mucho con esta profusión de noticias y de entrevistas políticas. Pero básicamente, si vos te detenés con atención en alguno de los noticieros de televisión de la Argentina, vas a ver que ahora le dedican casi más tiempo a un supuesto crimen que se cometió en la provincia del Chaco. Murió una chica que estaba relacionada con una familia amiga a su vez del gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, aburrido casi. Pero los noticieros están ocupando mucho más tiempo en eso que hablar de política. Y en este sentido, también los números están corroborando este hartazgo. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes hubo una abstención récord del 45%, casi la mitad de la población no fue a votar. Y no es porque hubiera llovido, ni que hubiera habido una deficiencia meteorológica, ni nada por el estilo. Y finalmente, en cuanto a este tema, Jorge, salvo que vos quieras preguntarme algo, obviamente, sí. El que está haciendo bastante flojo papel es el cuco de Javier Milei, el de extrema derecha, que está demostrando los números hasta ahora en todas las elecciones provinciales que su carencia de estructura a nivel provincial demuestra que su única alternativa es el feudo de la capital, que está él, y algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, sino algunos sectores del conurbano, que por supuesto desde el punto de vista de los números es muy importante. Hasta acá decime. Me parece que Milei creyó que la política era fácil. Mientras estuvo en la tribuna. El tema es que cuando entra a la cancha hay que ver bien qué se hace con la pelota, ¿no? Pero por supuesto eso, pero fundamentalmente muestra esto que vos muy bien decís, o sea, el qué decís, y otro el cómo y con quién. Y su carencia de estructura hace que él solo, gruñendo, gritando, poniendo cara de malo, parece que no le alcanza demasiado. No obstante lo cual, Jorge, te digo que se unen dos fenómenos en este sentido. Por un lado,
su carencia de estructura, pero por otra parte el hartazgo que yo te mencionaba antes, que la gente con tal de agarrar cualquier cosa distinta a lo que conoce, hasta puede querer casarse con el diablo. Y de alguna forma eso es lo que representa un poco Milei. De alguna manera... Sí. Te escucho. No, que termina sobre Milei. No, decime. No, quería comentarte que una de las cosas que me llama mucho la atención en ambas internas políticas, es que se está llegando a un grado de enfrentamiento en la interna que después, quien pese a todos estos enfrentamientos logre el objetivo de su candidatura, ¿cómo va a ser para convivir con su propio partido después de enfrentamientos del nivel que se está alcanzando? Porque, a ver, esto simplemente, esta primera elección es para ser candidato, no para gobernar. Exactamente, esto es así, y lo que vos decís es absolutamente, es tan cierto esto, que tenemos una experiencia en ese sentido de coaliciones fallidas con el fenómeno que llamamos la crisis del 2001, que se precipitó a partir de la elección de Fernando de la Rúa en 1999, que formó una coalición con un sector del peronismo, en ese caso era un candidato a vicepresidente como era Chacho Álvarez, que al final a los 10 minutos se deshizo esa coalición, no pudieron convivir y que llevó a la tremenda crisis que vivimos en el año 2001. Claro ejemplo, es cierto. De modo que esto es imposible. Y por otra parte, vos sabés que siguiendo con el análisis político un poquito, hay un comentarista muy importante, un analista político que se llama Marcos Novaro, que en un sesudo artículo que escribió para uno de los diarios de la capital, señalaba algo que es interesante. Vos sabés que, según dicen los que saben y los que estaban en el ajo de la cosa, Massa, al insistir en su candidatura, que no va a funcionar más, o sea, ya eso lo enterró, y aparte demostró, por otra parte, la facilidad con que Sergio Massa, que es para mis amigos oyentes, le digo, el ministro de Economía y virtual presidente en ejercicio, porque la vicepresidente no aporta nada, es un gobierno que no es de ella, según dice ya, el presidente Fernández no existe, de modo tal que el único que opera es Sergio Massa, el ministro de Economía, y el que está hablando y habla muchísimo y habla con todo el mundo. Por un lado, amenazó casi directamente e indirectamente a través de sus personeros que si él no iba como candidato a presidente sin paso, sin competidores, él amenazó hasta casi con retirarse a los 10 minutos de un discurso muy fuerte en este sentido, pronunciado por su adláter, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, diciendo que era muy probable que también Sergio Massa se harte y se vaya de inmediato. A los 10 minutos dijo, si hay que hacer paso, vamos a las pasos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ustedes lo habrán escuchado también, dentro del peronismo se perfila como candidato para las pasos del sector albertista, el sector del presidente, a el conocido Daniel Scioli, que ustedes lo conocen bien. Sí, claro. Fue gobernador de la provincia, etcétera, etcétera. Que por supuesto se va a enfrentar con el candidato que por ahora está casi no designado, pero que figura como favorito. Si fuera la carrera de caballo todavía pagaría 2 pesos. En Sergio Guado de Pedro, que es el actual ministro del Interior, un ministro del Interior que no responde al presidente ni le da bolilla. Esto por el lado del tema político queda para mucho, Jorge, pero vos sabés que en la Argentina el tema político está totalmente determinado, no solo por la ineptitud de los dirigentes y de los políticos, porque esto es así, sino por un estado, algunos apocalípticos dirían, un estado casi terminal de la situación económica.
Yo te digo, ayer se publicó, ayer ya no me acuerdo, se publicó el índice de inflación de mayo. Y el índice de inflación de mayo ustedes lo recogieron, el de mayo, bien digo mayo, fue 7.8% en el mes. Y los pronósticos más objetivos, por ejemplo, hay un índice que se llama un relevamiento de expectativas de mercado sobre la inflación y pronostica para este año 2023 una inflación que, de seguir con este paso, sería de 148.9%. O sea, es un número estrafalario. Si yo te digo 148, te digo 180 o te digo 60, para el Uruguay, que es un país serio y normal, este es un despropósito cuando el país tiene 7-8% de inflación en el año. Sí. Y lo mismo pasa con buena parte del mundo. Argentina está entre los 5 o 10 países más altos con mayor inflación en el mundo. Y sobre todo hay otros temas que tienen que ver también con los números, y es que la actividad económica, que era obvio que ocurriera con una situación tan deteriorada en materia económica y política, está decayendo. Para el primer trimestre del año, todos los números que se están barajando dan cuenta que la actividad económica sigue bajando, siguen yéndose empresas del país, y de alguna manera esto supone también que no va a ser fácil para aquellos que desearan conseguir trabajo, conseguirlo. Y también esto tiene como consecuencia una encuesta que hace una universidad muy importante, que es la Católica Argentina, que tiene un observatorio social, que muestra que el índice de pobreza en la Argentina es prácticamente, el INDEC habla de 40% de pobreza, pero la UCA está hablando que para 2022 marcó que más del 50% de la población de argentinos necesita recibir ayuda estatal. Para darte una idea, en el 2021 fue 15% menos, etcétera, etcétera. Y sobre todo que casi el 10% de los argentinos no le alcanza para comer, lo que se llama el índice de indigencia, no le alcanza para comer. Y termino con los números. Lo peor, niños de 12 a 14 años, de 0 a 14 años, quiero decir, están en condición de pobreza el más del 55%. Esto es un detalle que está marcando la tragedia argentina, y esto tiene un correlato, Jorge, y finalmente con esto te cuento lo de economía, que hay un récord de argentinos pidiendo residencia. ¿Sabes dónde? ¿Me escuchaste? Sí, te estoy escuchando, no se me ocurre dónde. En Brasil. En Brasil hay sí. un éxodo de gente, se han marcado récords en materia de solicitud de residencia para trabajar en Brasil. De modo tal que esto marca justamente la dificultad para aquellos que quieren genuinamente conseguir un trabajo digno, se les hace muy difícil conseguirlo. ¿Y sabes por qué? Porque, entre otras cosas, la baja de la actividad económica, todo este panorama que te estoy contando, pero porque contratar hoy día con las leyes laborales que tenemos en la Argentina a un empleado o un obrero es firmar un contrato eventual de tener un juicio a corto plazo, porque las leyes laborales ya se hicieron para que la gente se desanime de contratar personal. Pablo, tengo que ir redondeando. Te agradezco tu aporte y nos estamos reencontrando prontamente. Un placer muy grande, un cariño para todos mis amigos y será hasta la próxima. Buen fin de semana para ti. Chau, chau. Igualmente. Frecuencia abierta.